bienvenido a Metamorfosis 1144. El propósito de este canal es frenar el calentamiento global para el 2030. Para solucionar un problema es necesario entender cuáles son las causas y los problemas en sí. El agua cubre muchas de nuestras necesidades, desde saciar la sed, preparar nuestros alimentos, la agricultura y para la generación de energía. En cualquier parte del planeta, el agua acompaña y bendice nuestras vidas. Fluye trazando una línea entre lo sagrado y lo profano, desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Su cuidado es vital, ya que menos del 1% se encuentra disponible para el uso humano y expertos señalan que para el 2025 la población puede sufrir su escasez en gran magnitud. El planeta Tierra está formado por 70% de agua, del cual muy poca es agua dulce necesaria. Para el ser humano únicamente tenemos un 2.5% de ella en comparación con el 97.5% de agua salada que nos rodea en mares y océanos. El cuerpo humano contiene agua en gran proporción, cuenta con un 60%, mientras que el cerebro 70%, la sangre está compuesta por 80% y los pulmones por un 90% de agua. Actualmente, 1.200 millones de personas viven en áreas donde la escasez del agua es una realidad y a pesar de que el planeta cuenta con agua potable para abastecer a la población, su desperdicio, contaminación y mala gestión provoca que no alcance para todos. Nuestra economía está creciendo constantemente, esto nos proporciona prosperidad y seguridad, pero todo tiene sus límites, necesitamos energía y alimentos. Todo esto durante los próximos siglos y millones de años mientras exista el ser humano, y para todo esto necesitamos agua, disponer. Agua en abundancia. Esos días parecen haber terminado en muchas regiones del mundo, ya no hay agua limpia, un derecho que tenemos todos los habitantes del planeta. Necesitamos 70% de riego de agua para producir alimentos. La agricultura necesita de grandes cantidades de agua para los alimentos básicos. La disminución del agua entra en conflicto con el deseo de crecimiento económico. Hasta ahora el agua era un bien abundante, sin embargo, esto está cambiando con la crisis climática. El agua empieza a escasear. Esta serie plantea la pregunta: ¿qué ocurre si se acaba el agua? Los expertos e investigadores están alertando de las consecuencias de la crisis climática sobre la disponibilidad del agua. Si aumentamos la concentración de CO2 en la atmósfera, entonces calentamos el planeta, y un planeta más cálido tiene más vapor de agua, más sequías, más precipitaciones intensas. La disponibilidad de agua será cada vez menor. Si hace más calor necesitaremos aún más agua. La compañía proveedora de agua dice que no hay suficiente agua. Parece que el recurso hídrico es cada vez más escaso y la fábrica de bebida necesitan cada vez más depósitos de agua subterránea, particularmente valiosos para las regiones. Desde 2018 hasta 2022 le han demostrado a las empresas lo importante que es el agua, y ahora hay una nueva carrera en los procesos de permisos y es muy importante que se tenga en cuenta la disponibilidad del agua. El agua se ha convertido en una codiciada mercancía. Lo que hacemos ahora tiene efectos a largo plazo. Del agua depende la supervivencia del ser humano, las plantas, animales y los ecosistemas, en resumen el planeta y sus habitantes. Solo desde el corazón puedes tocar el cielo. Rumi.